Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de formación ejecutiva. Mi nombre es Débora, soy docente del instituto. En esta clase vamos a hablar de los conceptos básicos con los cuales el coaching eh, nos hace conocerlo como herramienta eh, para varios aspectos, ¿sí? Por un lado, para una herramienta de resolución de conflictos, ¿sí? Pero por otro lado, y tal vez la que más nos interesa, además de incorporarlo como contenido y como disciplina para la resolución de conflictos, vamos a entender el coaching como eh, un proceso de cambio, ¿sí? De cambio en cuanto a nuestra persona, a nuestro ser, ¿sí? Eh, en este proceso de cambio, ¿sí? Lo que uno tal vez intenta buscar, ¿sí? O lo que se intenta buscar es lograr la mejor versión de uno mismo, ¿sí? Es un término que está muy en boga hoy en día, pero que es real, ¿sí? En primer lugar, porque tiene que ver con tomar como primera postura el hecho de aceptarnos como somos, ¿sí? Y partiendo de esa base, ver qué podemos modificar, ¿sí? Con eso que somos y mejorarlo para dar la mejor versión en ese aspecto. ¿Se entiende? Si yo tengo una característica de mi personalidad X, ¿sí? ¿Qué no voy a poder erradicar? ¿Sí? Porque hay algo que es real en cada uno de nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos una, una ADN, una estructura psíquica, la cual podemos moldear, mejorar y, y cambiar, pero no erradicar en su forma absoluta. ¿Se entiende? Porque tendríamos que volver a nacer, ¿sí? Y no es posible eso, ¿sí? Por lo menos no en los términos que nosotros lo estamos hablando. Eh, con esto yo no les quiero decir que hay cosas que son imposibles, ¿sí? Porque por ahí ustedes tal vez lo escuchan y dicen, bueno, entonces yo esta característica que quería cambiar mía no la voy a poder cambiar nunca. No, se puede mejorar, ¿sí? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo que no vamos a poder hacer es dejar de ser lo que somos, ¿sí? Por esto esta idea de la mejor versión. Siendo nosotros mismos, voy a ser autorreferencial, siendo Deborah Had, voy a dar mi mejor versión en todos mis aspectos, ¿sí? Supónganse que tengo, no sé, tengo que trabajar la oratoria. Les pongo un ejemplo X. Bueno, perfecto. ¿Por qué? Porque soy tímida, porque soy poco elocuente, poco clara al hablar, etcétera. Es un defecto o una característica que a mí no me satisface porque siento que puedo dar mucho más, que me perjudica laboralmente, más que nada, porque entre la gente que uno quiere o los vínculos que uno elige por eh, afecto, tal vez a uno no lo cuestionen, pero a la hora de darme en un trabajo o académicamente o lo que fuere, siento que es algo que a mí me perjudica y creo que lo puedo mejorar. Bueno, perfecto. Yo no voy a cambiar entera mi forma de hablar, ¿sí? O mi oratoria.
por decirlo de alguna manera. Pero sí voy a poder mejorar muchos aspectos para que mi oratoria sea mucho mejor, ¿sí? ¿Y qué buscamos también con el tema del coaching? O con esta disciplina, o con esta técnica, como quieran llamarla. Ese crecimiento, esa transformación de estos aspectos de nuestra persona que queremos modificar. ¿Por qué? Porque no nos satisfacen, porque sea cualquiera el motivo que exista, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se trabaja con distintas herramientas, ¿sí? Que se van a ver a lo largo de lo que yo quiera modificar, porque hay tantas herramientas y o tanto material y contenido que está dado en función de lo que yo quiera trabajar, ¿sí? No tiene ahora por ahí sentido porque la idea de esta clase, ¿sí? Sabiendo que estamos haciendo un, una capacitación del curso de coaching y mediación, y la idea es brindarles un poco los conceptos base, ¿sí? Por supuesto, de cada uno de los temas que abarca la formación que están realizando, pero no adentrarnos en profundidad porque para ello hay cada eh, formación en particular, ¿sí? Los estaría mareando con algo que carece de sentido ahora, ¿sí? A mí por el momento me importa que sepan qué es el coaching, ¿sí? Eh, por qué está vinculado con la resolución de conflictos, ¿sí? Y qué relación hay, que esto ya está más desarrollado en la primera parte de la capacitación, pero dar también como un comentario, porque también funcionan en conjunto, ¿sí? Entonces, el coaching, ¿sí? Es esta disciplina que lo que busca es transformarnos como personas, ¿sí? Vamos a encontrarnos con el coaching ontológico, porque parte de la base de que la persona se crea desde el lenguaje o se construye a partir del lenguaje, de modo tal que vamos a empezar a modificarnos y a transformarnos a partir de allí, ¿sí? Y la transformacional, por ejemplo, que habla de el proceso en sí mismo transformacional, ¿sí? Se enfoca en transformar, en el proceso transformador, ¿sí? No no va al origen de la construcción de nosotros mismos desde el vocabulario, desde el lenguaje, ¿sí? Bien, entonces, entendiendo el coaching como esta disciplina que busca transformarnos, que busca que demos y que tengamos nuestra mejor versión, porque a su vez eso nos va a hacer sentir mejor, ¿sí? Como personas. Yo creo que nadie que se vea mejor, ¿sí? En aspectos que no sé, le resultaban insuficientes de su persona, se sienta peor, ¿sí? Todo lo contrario. Entonces, buscando esto, es que uno se aboca y decide formarse en coaching, ¿sí? Con esta intención de transformarnos. Bien, para eso existe también la persona que nos va a ayudar, ¿sí? El coachee o el coach, eh, que es una terminología del inglés, el entrenador sería, ¿sí? Que es quien está más formado que nosotros, ¿sí? Y quien nos va a guiar, ¿sí? En base a lo que nosotros brindemos como puntos de partida para modificar, tomará esos puntos y guiará nuestro camino hacia una transformación, ¿sí? Hacia una mejora. Como les dije, por ejemplo, no sé, en mi caso puedo decirles la oratoria, ¿sí? Entonces trabajaremos con el coach un montón de herramientas vinculadas a la oratoria, ¿sí? Por eso le digo que cada temática es específica, ¿sí? A partir, teniendo en cuenta que hay una base de lo que queremos cambiar, pero bueno, voy a mejorar un montón de aspectos, ¿sí? Y probablemente después de un tiempo logre o vea que mi oratoria ha mejorado muchísimo, ¿sí? Producto de el trabajo propio ayudada
por el coach, ¿sí? Quien me guió, me orientó y ayudó a que mi trabajo fuera más sencillo, ¿sí? ¿Voy a cambiar mi forma de ser o mi oratoria de base? No, no voy a hablar distinto, no voy a ser una persona diferente, ¿sí? Pero sí voy a tener este aspecto mucho más virtuoso y eso me va a hacer a mí sentirme mejor, ¿sí? Bien, entonces, considerando esto y conceptualizando el coaching, ¿sí? ¿Qué sucede? La mediación es un método alternativo de resolución de conflictos, ¿sí? Es un brazo más de la justicia como para resolver conflictos, ¿sí? Y un brazo más de la justicia teniendo en cuenta que lo que busca es, ¿sí? Resolver los conflictos por otra vía, ¿sí? Para que no se vea tanto a las partes como adversarias, ¿sí? Sino desde otro lugar, ¿sí? Eh, Desoxigenar los juzgados, no mover todo el aparato jurisdiccional para causas que tal vez no lo requieran, cuidar más el vínculo de las partes, no es lo mismo un juicio que un proceso de mediación, ¿sí? Hay no es lo mismo que me llegue una demanda que una notificación o una mediación, ¿sí? El impacto en lo personal es diferente, ¿sí? Eso lo tenemos en cuenta cuando hablemos o hemos hablado de mediación, ¿sí? Para profundizar. Pero básicamente, en términos generales, la mediación busca eso. ¿Y qué sucede con el coaching? Si es un método que me ayuda a mí a mejorar, a sentirme mejor y demás, también es una forma de resolver conflictos, ¿sí? Conflictos en lo personal, ¿sí? Pero que conflictos personales muchas veces llevan a conflictos con los vínculos, con terceros, y generan conflictos, ¿sí? Que pueden terminar en una mediación, ¿sí? O que pueden terminar queriendo llegar a la justicia, ¿sí? Vamos a llevarlo a un terreno bastante sencillo para que lo comprendan. Un proceso de divorcio, ¿sí? Los aspectos que pueden tocarse en un proceso de mediación. Probablemente ustedes se encuentren con eh, esto y que se llegó tal vez por situaciones personales de los sujetos. Esto no quiere decir que no haya divorcios y que yo si hago coaching no me voy. No. Lo que les quiero decir es que puedo tener problemas originados, ¿sí? O con origen en cosas que puedo solucionar, ¿sí? Y que puedo evitar, ¿sí? Tener vínculos conflictivos a raíz de estar mejor conmigo misma y evitar llegar a procesos litigiosos. ¿Se entiende? Más o menos cuál es la relación y por qué se los intenta vincular. Bien. Es una disciplina, una técnica distinta a todas las alternativas que hay, que son todas válidas y cada uno elige la que más le resulte a uno, ¿sí? Pero la relación que me interesa que sepan entre mediación y coaching tiene que ver con esto, ¿sí? Que uno apunta al cambio transformacional de la persona, eso también es resolución de conflictos, ¿sí? Y la mediación es una herramienta de la justicia con todos los objetivos que tiene y todo lo beneficioso que tiene. Soy una apasionada de la mediación, me parece una alternativa fabulosa, me parece que es mucho más saludable que un proceso judicial. Lo que sucede es que no siempre se logra, ¿sí? ¿Por qué? Porque los protagonistas, no sé si decirlo, no quieren, porque tampoco es justo juzgar que alguien no quiera resolver un conflicto, porque tienen sus motivos mediante los cuales no llegan a un acuerdo, ¿sí? Y se recurre a la justicia, ¿sí? Eh, bien, y estas este, técnicas, disciplinas, bueno, en el caso de la mediación es una profesión, el coaching también es una profesión, ¿sí? Los coaches son profesionales, y ambas tienen esta relación, ¿sí? Y es interesante, ¿sí? Como lo vemos acá, que ustedes conozcan, ¿sí?
características de la mediación, características del coaching y, como se ve en una de las primeras partes de la formación, el vínculo y las similitudes y contradicciones que tienen entre ambas, ¿sí? Yo, ustedes tienen el PowerPoint y tienen material, ¿sí? En la plataforma que detalla muchísimo más a todo lo que se dedica, ¿sí? Yo generalmente estas clases que doy tienen como intención guiarlos a ustedes para que sepan para dónde ir, ¿sí? No me interesa a mí ahora, o no es la intención repetirles todo lo que está aquí en el PowerPoint, que ustedes lo van a poder leer, además de libros que también los hay, y otro tipo de apuntes que ustedes van a incorporar, porque eso ustedes lo pueden adquirir con sus propios medios, ¿sí? Pero sí es interesante eh, que sepan quién está del otro lado, ¿sí? Y que tengan una guía de cómo se estructura o se esquematiza, ¿sí? La cursada y cada módulo, ¿sí? En este caso, sabemos que este curso, esta capacitación, tiene que ver con el vínculo que hay entre el coaching y la mediación, ¿sí? Como afines, ambos hacia la resolución de conflictos. El estudio un poco más profundo, pero siempre con conceptos generales de la mediación, y lo mismo en esta clase con respecto al coaching, ¿sí? Conceptos generales para que ustedes sepan de qué se trata cada uno, más o menos en qué consisten, y no quiero ser reiterativa, pero en qué se asimilan y en qué se diferencian, ¿sí? Esa es básicamente la idea de, de este curso, y es lo que yo les quiero transmitir a través de las clases, que es lo que no se puede por ahí plasmar, ¿sí? En en el material que ustedes ven en plataforma, ¿sí? Bien, pero sí, por supuesto, tienen para profundizar, que es a lo que se aboca el módulo, el coaching propiamente, ¿sí? Van a tener los temas a recorrer, por supuesto, y las definiciones mucho más completas, prolijas, entendibles, ¿sí? Fíjense que es sumamente completo, con distintos puntos de vista para que piensen, tiene gráficos y esquemas para que ustedes puedan ver eh, estas diferencias que les dije entre distintas disciplinas, cuáles son las fuentes y los pilares cuando hablamos de coaching, ¿sí? Los objetivos, el origen, cómo nace, ¿sí? Todos estos conceptos base del coaching, para aquellos que no conocen la disciplina, ¿sí? Esto a ustedes es sumamente interesante. Se los quiero mostrar para que sepan que tienen todo este contenido en la plataforma, ¿sí? Y esto ahora con los que voy a cerrar, eh, y que es como una frase que a mí me gusta mucho porque tiene que ver con que eh, uno lo que busca, o para lo que venimos en lo personal, esto es opinión, es para crecer, ¿sí? Y para mejorarnos o mejorar y tener disciplinas que nos ayuden, ¿sí? A lograrlo, es fabuloso, ¿sí? Está en uno poder saber hacer uso de ello o no. Había, eso se los quería mencionar también. Uno generalmente suele manejarse en una zona de confort, ¿sí? Todos lo hacemos y a todos nos pasa, porque es una característica muy propia del ser humano, nos da seguridad, nos genera menos estrés. El coaching nos desafía, ¿sí? A que salgamos de la zona de confort y que asumamos otros desafíos que al principio pueden generar
como una situación como que dice zonas de pánico y demás, pero después la satisfacción es mucha, ¿sí? Y eso es interesante. No es fácil, siempre uno está más cómodo en la zona de confort, la palabra lo dice, pero la idea es que uno pueda crecer y avanzar hacia otros lugares y elevarse en cuanto a persona y capacidades, ¿sí? Pero bien, aquí tienen los pasos, los modelos de aprendizaje, tienen todo el contenido que es interesante que ustedes después lean, ¿sí? No quería dejar de decírselos porque y también tienen libros y otros apuntes como les dije, ¿sí? La idea es que ustedes sepan como guía en qué consiste, ¿sí? Que es este proceso transformador que lleva a la cabeza la idea de mejorarnos y de dar nuestra mejor versión y de tener a un coach que nos guíe y nos ayude en todo este proceso de cambio, ¿sí? Bien, y con esto finalizamos la clase. Muchas gracias.